gracias, Alfredo. Pues bienvenido, Joseph, acá en México, días, allá tardes, noches. Un placer, como siempre, escucharte y seguro será una conversación bastante interesante. Y pues no te robo más tiempo para que inicies. Bienvenido. No, por favor. Muchas gracias y gracias sobre todo por la invitación y por vuestra participación a todas y todos quienes estáis aquí. Y os pediría, quien quiera, que no es obligatorio, si podéis abrir vuestras cámaras, porque si no me parece como si estoy hablando yo solo, ¿no? Pero no es obligatorio, y quien no quiera, que no la abra, por el motivo que sea, no hay ningún problema. Estoy fumando, no sé si os molesta, es uno de los problemas de salud mental que tengo, pero bueno. Porque más o menos, Lucy, ¿cuánto tiempo disponemos? Más o menos. No te preocupes, tenemos que, Alfredo, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. De hecho, es la última conferencia, entonces no hay tanto problema que se extienda. Bien. Vamos a hablar de salud mental, ¿no? Entonces, me gustaría que definiéramos un poco qué es eso de salud mental. Y yo os propongo que empecéis vosotras y vosotros. No tengo preparada ninguna transparencia, ninguna presentación. Por cierto, David, me ha gustado mucho tu presentación, enhorabuena. Y me ha gustado mucho cómo has iniciado con la propuesta de desarrollo ecológico de Uri Bronfenbrenner. No sé, nunca lo he sabido decir bien. Estos alemanes tienen unos apellidos muy raros. Entonces, tal vez una manera de definir algo... Ay, perdón. Me está avisando el sistema de que empezábamos ahora. Tal vez una manera de definir algo es definiendo su contrario, ¿no? ¿Qué no es la salud mental? Y me atrevo a proponeros, si a alguien se le ocurre, ¿no?, alguna definición o alguna idea para empezar esto de una manera un poco en base a un diálogo o a ideas que vosotras y vosotros podáis tener, aportar, inquietudes que tengáis, ¿no? Y se me ocurre que la frase quizás sería: ¿qué no es salud mental? Para no irnos tanto a lo que sería una definición clásica, dominante y tradicional de la OMS, ¿no?, o de la Organización Mundial de la Salud, o de entidades de estas características. ¿Alguien quiere abrir el diálogo con esto? Limitaciones. Limitaciones. No son limitaciones. Bueno. Voy a tomar nota en contra de mi costumbre. Yo también añadiría tal vez como una, no sé, la no salud sería como una deficiencia en la adaptabilidad, tal vez, dependiendo del entorno. Deficiencia en la adaptabilidad. Muy buena. ¿Qué más? ¿Qué más ideas o inquietudes? Cindy, podéis abrir el micrófono, si queréis, únicamente no abrirlos todos a la vez, pero Cindy está comentando desequilibrio social y emocional. Importante. Sí, ¿alguien decide? Yo, acá, Joseph. Marcela, sí. Sí. No es un problema interno de la persona. No es un problema interno. Gracias, Marcela, y un saludo, que no te he dicho nada, perdona. Saludos, Joseph. Nos conocemos, pero con los nervios iniciales, ¿no?, de empezar esta charla. En Facebook nos ponen malestar emocional, no ser funcional, desequilibrio. Desequilibrio. ¿Alguna cosa más? Miguel, estás comentando algo por el chat. A Ulises dice: no es un único factor que lo compone. Totalmente de acuerdo.
Y Miguel comentas, tal vez también añadiría los constructos y sobre todo definiciones que crea cada grupo cultural en cada época. Vale. Bueno, pues seguimos conversando, ¿no? Pero me habéis generado un tremendo problema porque ya está prácticamente todo dicho. Entonces, no sé muy bien qué añadir, ¿no?, a todo lo que habéis comentado, porque bueno, de mis notas, que como digo, no suelo tomar notas nunca, pero hoy me ha parecido oportuno. Uno de los motivos por los que no tomo notas es porque ni yo mismo entiendo mi propia letra, ¿no? Entonces ahora me resultará un poco difícil, pero... Limitaciones, no deficiencias en la adaptabilidad, supone un desequilibrio social y emocional, no es algo interno, lo que sería un estado de no salud mental, ¿no? Sería algo que no es funcional, que supone un desequilibrio. Incluso en el chat aporta Miguel algo importante, dice que también depende mucho el concepto de no salud mental o de salud mental de los contextos culturales y de cada época, ¿no? Yo tengo una propuesta que hacer en este sentido. Y quiero hacer una previa. Si una persona sufre, sufre. Es decir, yo no voy a poner en duda jamás que las personas que sufran emocional o socialmente, que posiblemente ahora veamos un poco todo eso, que ya está dicho, por eso es que ya está todo dicho, ¿no? Lo que vamos a hacer es provocar y ampliar un poquito más. En ningún caso, cuando una persona dice que sufre por cuestiones emocionales, voy a poner en duda que haya sufrimiento detrás de sus palabras o detrás de sus conductas o como queráis llamarlo. Esto quiero dejarlo muy claro porque a veces o siempre ponemos en duda los conceptos de trastorno mental tradicionales del DSM, del manual diagnóstico de los trastornos mentales, ¿no?, diagnóstico y estadístico. O ponemos en duda el concepto de enfermedad mental y entonces, claro, mucha gente se nos echa encima, en el sentido, se nos tira encima, ¿no?, en el sentido de decir, oiga, yo estoy muy triste, yo tengo una depresión y sufro mucho, no, cuidado, no estoy diciendo que estas personas no sufran, o que nosotras y nosotros, que aparentemente no tenemos ningún trastorno mental, no suframos también en épocas de nuestra vida o incluso en estos momentos, ¿no? Y a eso quiero añadir además que el grado o el nivel de gravedad del sufrimiento no lo determinamos nosotros, no lo determina el especialista, lo determina la persona que está atravesando por esa situación. Porque también parece que hay procesos de sufrimiento que son más graves o más duros que otros, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que se piense que una depresión, voy a utilizar palabras dominantes para no tener que estar explicándome cada 2 por 3, pero la depresión es una palabra que viene del DSM. No voy a decir que una depresión sea menos grave, por ejemplo, que oír voces, ¿no?, que sería un síntoma relacionado con la esquizofrenia. Si a una persona que no duerme, no puede dormir por las noches, no tiene apetito, no tiene ilusión por la vida, solo piensa en suicidarse, etcétera, etcétera, que serían algunos de los síntomas propuestos para la depresión, le hablas de una persona que, no, fíjate, lo de esta otra persona es mucho más grave porque oye voces y ve cosas que no existen, ¿no? Pues a esa persona eso no le va a hacer ningún bien, no le va a calmar para nada su sufrimiento, ¿no? Bueno, yo he trabajado bastante con personas, sobre todo diagnosticadas con el tipo de trastornos del eje no sé qué, del DSM, ¿no?
en fin, los que tienen que ver con la psicosis y con la esquizofrenia. Que si lo abrís el DSM, yo lo tengo por ahí, me da un poco de vergüenza, pero lo tengo. Si abrís por cualquier parte que lo abráis, pero si abrís por el de la esquizofrenia, es tan raro todo lo que dicen que los que lo dicen deberían de estar en un manicomio, ¿no? Porque no se aclaran ni ellos mismos, entonces no sé cómo tienen la cara dura de escribir esas cosas y generalizarlas de esa manera, ¿no? O de esas maneras. Con esto no quiero decir en absoluto que a veces ese sufrimiento tenga que ser tratado de una manera más o menos técnica. Y por técnica me refiero a que en alguna ocasión, lo digo porque la continuidad de mi discurso va por aquí, en alguna ocasión no sea necesario drogar a estas personas, ¿verdad? El problema es el que narraré ahora y poniendo ejemplos de primera mano. Pero igual que a veces cuando tenemos un fuerte dolor de cabeza nos tomamos una aspirina, o en ocasiones, por ejemplo, los que tenemos miedo a volar, pues antes de subir al avión nos tomamos un diazepam, ¿no? Pues también una persona que está a punto de una crisis psicótica violenta donde pueda correr peligro o riesgo su propia vida o la vida de los demás, pues bueno, administrarle algún tipo de tranquilizante o de medicamento bioquímico, pues probablemente no sea inadecuado, ¿eh? Vale. Hechas estas salvedades que de alguna manera están justificando lo que voy a decir, ya he dicho alguna cosa muy tajante y muy seguramente dura a lo mejor, ¿no? Para según qué personas orientadas más pues, por técnicas biomédicas o por orientaciones biomédicas. Quiero presentar, con vuestro permiso, algunas ideas que tengo elaboradas alrededor de una hipótesis sobre la mente, ¿no? Que tengo más o menos desarrollada y evidentemente como tal hipótesis no tiene un contraste empírico potente, no es una teoría, todavía ni tengo ninguna intención de que lo sea, y si algún día llega a ser una teoría, pues será una teoría dentro de las ciencias sociales, nunca dentro de las ciencias positivistas, entre otras cosas porque muchas de las cuestiones que debe cumplir una investigación en ciencias positivistas para que se convierta en teoría, no sé, en psicología no se pueden cumplir. Una de ellas, por ejemplo, la experimentación, ¿verdad? Experimentos como el de la prisión de Stanford, por ejemplo, de los años 60, hoy en día probablemente no se podrían hacer por motivos éticos y de otras características. ¿Estáis bien hasta ahora? ¿Va bien la cosa? ¿Sí? ¿Queréis participar más? No quisiera enrollarme demasiado, me gustaría más que surgiera la cosa de la conversación entre todas y todos, pero bueno, entiendo también que hay que hacer alguna presentación, ¿no? Porque si no, bueno, ¿de qué va a hablar este tío, no? Me puedo poner ahora a hablar de fútbol, por ejemplo, seguramente haría el ridículo, pero bueno, no ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de estas jornadas es hablar de salud mental. Y bueno, la propuesta que yo tengo medio desarrollada es que las personas desde que venimos a este mundo padecemos constantemente un intento de robo de nuestra palabra. Lo más curioso de esta propuesta es que ese intento de robo de la palabra viene impuesto por las instituciones. Y lo curioso es que las instituciones las hemos creado nosotros. Cualquier institución la hemos creado los propios seres humanos. Inspirada por ideas políticas, ideas religiosas, inspirada por Dios, inspirada por quien sea, pero lo que es la estructura de la institución la hemos creado nosotros. Y ahí hay algo sobre lo que seguramente hoy no tenemos tiempo para extendernos, o no sé si puede generar alguna controversia, pero hay algo sobre lo que hay que
continuar, cómo es posible que hayamos creado instituciones que se supone que están creadas para nuestro servicio, para tener una mejor vida, y sin embargo lo que hacen es constreñirnos nuestras posibilidades de expresión y de acción. Mi hipótesis sobre la mente, como título, lleva una hipótesis sobre la intención, sentido y acción. Y lo que yo digo es que para llevar una vida más o menos equilibrada, todos necesitamos tener en nuestras vidas estos tres conceptos, digamos, ¿no? Como conceptos, pero sobre todo de una manera práctica. Nuestra vida ha de tener un cierto sentido, todo lo que hacemos ha de tener un cierto sentido. Digo cierto, no absoluto, no hace falta tener un sentido clarísimo de la vida, pero sí unos ciertos referentes de por qué estoy haciendo esto o por qué estoy haciendo lo otro. Y evidentemente parece que es saludable dejar un cierto espacio al sinsentido. Por eso existe la poesía, por eso existe la música, por eso existe el arte en general, ¿no? El arte no figurativo, sobre todo. Ha de haber una capacidad ha de haber una intención en nuestros actos, una posibilidad de hacer las cosas porque queremos, y eso nos ha de llevar a una capacidad también de acción. Es decir, digo, como veis, todo está interaccionado, es decir, una cosa no es primero que la otra, sino que todas se van dando, a lo mejor incluso nuestro devenir cotidiano, diario, se van dando, van cambiando o van mezclándose en microsegundos, ¿no? Es decir, cuando estoy actuando o cuando estoy reflexionando sobre cuál es mi intención al hacer esto de tal manera. La cuestión es que estas tres cuestiones que para mí son fundamentales y que por supuesto tienen muchísimas derivaciones y podríamos estar hablando bastantes horas al respecto, ¿no? La cuestión es que las instituciones desde que nacemos nos niegan el derecho a la palabra, porque realmente todo lo que he citado, ¿no? está basado en la palabra, está basado en el lenguaje, está basado en las relaciones que tenemos con los demás. Y las relaciones con los demás son siempre a través del lenguaje, de todo tipo de lenguaje lingüístico, no solo el lenguaje hablado o escrito. Esto tengo que aclararlo siempre porque enseguida aparecerá una crítica diciendo, nos comunicamos también de otras maneras. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el lenguaje gestual, el lenguaje afectivo, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la música, de la danza, del arte en general, es también lenguaje simbólico. Lo que pasa es que el que más utilizamos es el lenguaje normalmente hablado. Y en bastantes ocasiones, y sobre todo en el contexto de la academia, en los contextos académicos, el lenguaje escrito también, cuando tenemos que escribir un artículo, o, en fin. De ahí que lo que digo es que lo que nos quitan es el derecho a ese lenguaje. ¿Y por qué nos lo quitan? Bueno, no lo sé muy bien, ¿no? Pero lo cierto es que cuando somos niños nos quitan el derecho a hablar como niños porque somos niños. Cuando somos adolescentes, porque somos adolescentes. Un paréntesis, me ha gustado mucho cuando el maestro David ha comentado antes sobre los estudiantes adolescentes ya de una cierta edad, y cuando ha dicho, no, lo importante es dialogar con ellos, es decir, no imponerles como expertos nuestra sabiduría, sino ver ellos qué es realmente lo que están necesitando. Un poco por esa línea, en fin, es por donde yo voy, ¿no? Pero la realidad no es así. También han salido luego algunos comentarios de que en el mundo académico, Cindy creo que era comentado, de que de repente entra en el mundo académico y a pesar de existir el mundo del tutor y tal, la figura del tutor, perdón, pues se siente perdida, se siente en un mundo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada ella. Yo creo que a todos nos ha pasado, y me imagino que Cindy, si estás ahora mismo estudiando, pues nuestra diferencia de edad debe ser bastante abultada, ¿no? Pero también pasaban en mi época y en la España y tal, y pues en casi todos los países, ¿no? Cuando uno viene del instituto y le dicen, ahora toma ahí, te tiran a la universidad y ya te arreglarás, ¿no? Bueno, continúo. Cuando somos mujeres, porque somos mujeres, nos roban el derecho al uso de la palabra. Cuando somos gays o lesbianas, o transexuales porque somos gays o lesbianas o transexuales. Cuando somos viejos porque somos viejos, ya no servimos para nada, ya no tenemos nada que aportar a la sociedad. Pero incluso cuando somos personas maduras,
que se supone que es la época más creativa, cada vez más creativa y más equilibrada, dijéramos, de la vida, ¿no? Incluso en ese momento también se nos están imponiendo cada vez más tantas responsabilidades y tantas obligaciones de todo tipo, que también se nos niega el derecho a la palabra. Es decir, solo tenemos derecho a trabajar, mantener a nuestra familia, pagar nuestros impuestos, votar cada 4 o cada 6 años, según el país en el que residamos. Además, votar prácticamente solo, hasta hace poco, a 2 partidos, ¿no? Aquí en España se ha abierto, afortunadamente digo porque las últimas elecciones las han ganado los míos, ¿no? Las han ganado los míos, pero esto lo he de reconocer. En fin, ¿qué pasa en todo este proceso? Que yo no sé si estaréis de acuerdo o no. Ahora, si queréis, haremos un pequeño... abriremos, bueno, la conversación podéis abrirla en cualquier momento, por favor, ¿eh? Pero sí, David, por favor. Estoy de acuerdo con lo que usted propone porque pienso que se invalida a toda persona. O sea, invalidamos a los niños, invalidamos a los adolescentes, a los ancianos, a las mujeres. Y esto tiene, por ejemplo, desde la perspectiva de género, o sea, como una mujer puede estar planteando una idea mejor que la mía y la puedo decir yo, y como soy hombre, pues se me va a reconocer a mí. Pero en mi caso, por ejemplo, si le dijese a un hombre heterosexual, se le va a reconocer a ese hombre porque ese hombre es heterosexual. Y es mejor que yo porque yo soy gay. Aunque yo tengo un poco más de privilegio que, por ejemplo, una mujer, por el hecho de ser hombre, sí va a haber esa diferencia entre lo que se dice por quién eres. Entonces, podemos decir lo mismo las 3 personas, pero se va a invalidar la de las otras 2 participantes porque uno va a tener un mayor privilegio y que tiene que ver con las instituciones que usted plantea. O sea, desde la familia, por ejemplo. Hablando de los adolescentes, tenemos a 2 chicos adolescentes en una misma familia y a los 2 se les va a invalidar porque contextualmente y culturalmente se tiene una visión negativa sobre la adolescencia porque son vagos, porque son huevones, porque lo que quieran decir. Pero puede haber un chico y una chica y entonces a lo mejor al chico se le va a dar privilegios que a la chica no pueda tener. Estoy hablando del contexto mexicano porque puedo tener alguna noción de lo que hay en el contexto español, pero sí va a haber muchísimas diferencias. Pero en el contexto mexicano, por ejemplo, al chico se le va a permitir salir a fiestas y a la chica no. O puede llegar más tarde que su hermana. O la hermana tiene que limpiar, o la hermana tiene que hacer ciertas cosas. Aunque ya hay un poco más de libertad, creo que se sigue invalidando desde cualquier postura a través del lenguaje, como usted lo plantea. Entonces, no sé, comparto mucho la idea que usted está proponiendo. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, David, gracias, porque además has puntualizado, es decir, es que, como he dicho, esto tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Y una dimensión sería esta, es decir, por ser hombre maduro no me dejan hablar, pero a lo mejor me dejan hablar más que a una mujer adolescente, o que a una persona homosexual, o que a una... Todo esto, obviamente, poco a poco vamos avanzando. Gracias a pues, luchas feministas, luchas de los grupos LGTBI. En España también hay muchísima represión, pero hemos avanzado bastante, la verdad, en los últimos años. Por ejemplo, pues, creo que fue el primer país, no sé si en Europa, pero al menos sí, de los países con habla común, ¿no? De Latinoamérica, donde hace ya unos 12 años que se instauró el matrimonio igualitario, ¿no? O, por ejemplo, con temas como la ley del aborto, que ya hace muchos años que está aquí y además en la orientación más abierta, dijéramos que es una ley de plazos, no de supuestos o no de casos, ¿no? En fin, se van a... Uno de los ministros que tenemos en este gobierno actualmente es abiertamente homosexual y no pasa nada. Siempre hay grupos radicales, ¿no? Pero es un ministro, y ministro además de Interior, es decir, es el jefe de toda la policía y de toda la... y que son cuerpos normalmente bastante machistas, ¿no? Pues bueno, no tienen más que aceptar lo que hay, no tienen otra solución, ¿no?
O sea que este matiz que has hecho me gusta mucho porque no siempre además se nos roba la palabra de la misma manera, sino que incluso en igualdad, digamos, de desarrollo biológico, ¿verdad? Unos tienen o tenemos más derecho a la palabra que otros. Por ejemplo, las personas que tenemos estudios, que tenemos una cultura, que tenemos una carrera superior, somos los expertos y tenemos derecho a hablar más y a juzgar a otros y a asignarles determinadas etiquetas, como tú estás con una depresión, o tú estás con un trastorno por estrés postraumático, o estás con un trastorno bipolar, ¿no? Gracias, David. ¿Alguna aportación más hasta aquí? ¿Algún comentario, crítica? Continuamos un poco con esta exposición un tanto... No tengo ni guión ni nada, ¿eh? O sea que seguramente voy y vengo en algún momento. Pero bueno, me lo sé más o menos de memoria. Obviamente todas estas palabras no son mías, no es que me haya levantado una mañana inspirado y haya dicho, oh, he descubierto la gran hipótesis de la mente humana, ni muchísimo menos. Son fruto de estudios, de conversaciones y de observaciones también. ¿Qué pasa? Volvamos un poco a generalizar. Vale. La inmensa mayoría de seres humanos, por lo que sea que vendrá luego, tenemos recursos para superar estos robos de la palabra. Y luego veremos dónde están esos recursos. Y vamos llevando unas vidas, como digo, con sentido, intención y capacidad de acción más o menos equilibradas. Digo, incluso que una vida perfectamente equilibrada creo que no sería sana. Es bueno de vez en cuando perder la cabeza, siempre que no hagamos daño a los demás o a nosotros mismos, ¿no? Incluso aún haciéndonos daño, ¿no? Bueno, no diré que es bueno, pero fumar, por ejemplo, pues no es bueno, pero está ahí, no sé. Bueno, no quiero meterme en demasiados jardines tampoco, ya que estaba metiéndome en uno, perdón. Pero hay algunas personas que por lo que sea no tienen esos recursos. O los han perdido o se los han quitado. Definitivamente el sistema les ha ganado la batalla. Y estas personas, por ejemplo, voy a centrarme en los casos de las llamadas psicosis o esquizofrenia. Estas personas, por ejemplo, pues empiezan a escuchar voces, empiezan a tener alucinaciones, a ver cosas que para los demás no existen. Y aquí ocurre una cosa bastante curiosa. Y es que, por una vez voy a estar de acuerdo con el DSM, porque parece ser, al menos todas las personas que yo he conocido, y son bastantes en mi vida diagnosticadas con estos trastornos, suelen empezar a tener sus primeros brotes psicóticos en la adolescencia, más o menos sobre los 14, 15, 16 años. Estamos generalizando, cuidado, hasta la primera juventud, 20, 22, no mucho más allá. Es difícil encontrar a una persona que tenga un brote psicótico, excepto que sea fruto de un consumo excesivo de repente de sustancias, ¿no? Con 50 años. Podremos encontrar una persona con 50 años que tenga otro tipo de trastorno, ¿verdad? Que pueda ser pues, depresivo o de ansiedad, pero que empiece a escuchar voces a los 50 años es bastante difícil. Y no digo que no haya ningún caso. Una cosa muy interesante también, primero, esa parece ser la etapa de la adolescencia, una etapa bastante crítica, en la que además no se reconoce a la persona como persona. Es decir, dos etapas muy críticas que son la de la niñez y la de la adolescencia, repito, generalizando, son bastante críticas, pero además esas personas no son personas, son proyectos de personas que tienen que estar sujetas a una disciplina determinada para el día de mañana ser un hombre de provecho o una mujer de provecho, una buena madre de familia, por ejemplo. ¿Qué es un hombre de provecho? ¿Qué es una buena madre de familia? ¿De qué vamos? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo vivimos? ¿Es la Edad Media esto todavía o qué?
Y normalmente estas personas suelen suelen atravesar por algún momento muy puntual de un gran estresor externo. Me he encontrado con casos, pues, por ejemplo, de separaciones de los padres muy complejas, con violencia, etcétera, etcétera. Por supuesto, me he encontrado con casos donde un consumo excesivo de sustancias pues llevan a estas personas a unas conductas que socialmente no son aceptadas, ¿no? Y lógicamente son conductas reprimidas cuando para ellas son normales. Por ejemplo, fumar mucha marihuana, pues, para ellos es normal, ¿no? En fin, sí, es normal en su cohorte, en su grupo de amigos, en su grupo de iguales, es normal. Y ahí hay personas que son capaces de, con diferentes recursos, ir superando esas represiones en el uso de la palabra, en sus conductas, que sí que comparten con su grupo de iguales normalmente, pero otras no. Y son estas personas las que empiezan a escuchar voces y a escuchar... digamos que una explicación sencilla sería decir, bueno, claro, se crean su propio mundo, ¿no? Vale, vamos a dejarlo ahí si queréis por ahora de momento, aunque no es exactamente eso. Lo que sí que es cierto en la práctica es lo siguiente. Es cierto. Cuidado, cualquier afirmación tajante que yo haga, ponedla en duda, por favor, ¿eh? Bueno, cualquier afirmación tajante que haga yo y que haga cualquiera. Pero yo a veces hago afirmaciones muy tajantes y eso contradice mucho mi filosofía. No hay ninguna verdad absoluta, ni en mis palabras, ni en las de nadie, por supuesto. Claro, a estas personas, cuando a los 14, 15, 16 años, en el instituto, en la escuela o en casa, dicen, estoy escuchando una voz o estoy viendo a la abuelita que se murió hace 50 años o 30 años, o que a lo mejor no llegó ni a conocerla. A esa edad ya no es el amigo invisible. Si eso lo dicen cuando son niños, es el amigo invisible y no pasa nada. Pero se empiezan a decirlo a los 16, 17, 18 años, que es lo primero que hacen los padres o los profesores. Llevarlos al médico. ¿Y qué es lo primero que hace el médico psiquiatra? Drogarlos para toda la vida. Diagnosticarles esquizofrenia, según el DSM y según los especialistas, la esquizofrenia es incurable, es para toda la vida, con lo cual la única manera que tienen de sobrevivir a esas voces, a esas llamadas alucinaciones, he dicho la palabra en varias ocasiones, ¿no?, es drogarles con haloperidol, con diferentes medicamentos antipsicóticos, etcétera, etcétera, pero drogarles ya para siempre, no como he dicho antes, en un momento donde esa persona está manifestando una conducta peligrosa para sí misma, para los demás, sino para toda la vida. Y esto lo he encontrado siempre, excepto en algunos casos que conozco también de primera mano, donde alguna persona que lleva muchos años medicada ha intentado salirse de ahí con un gran esfuerzo, ha logrado dejarse ese tipo de drogas, como también conozco personas que con un gran esfuerzo han conseguido dejarse la heroína, por ejemplo. ¿Verdad? Claro, lo que nadie ha hecho nunca cuando esta persona ha empezado a manifestar estos primeros síntomas psicóticos es decirle, siéntate a mi lado, cuéntame, ¿qué te están diciendo esas voces? ¿Qué significan esas voces para ti? ¿De dónde salen esas voces? ¿Qué interpretación, no en un sentido psicoanalítico, sino narrativo, dialógico, le estás dando a esas voces? Nadie jamás ha escuchado a estas personas. Estuvimos trabajando un caso de una chica que con 5 años empezó a manifestar los primeros síntomas psicóticos. Trabajamos con ella cuando ya tenía 32 años, estaba totalmente incapacitada.
la patria potestad era de sus padres, con 32 años no tenía autonomía como persona. Y esta persona, desde los 5 años, estaba diagnosticada y drogada médicamente constantemente, excepto cuando ella misma se lo dejaba, que además decía que cuando dejaba de tomarse la medicación se encontraba mejor. Y nadie jamás le había preguntado, ¿y cómo es eso que te encuentras mejor? Porque en teoría con la medicación es para que te encuentres bien, ¿no? Bueno. En ese momento la cuestión de esta chica, por ejemplo, es que se portaba muy mal en casa, en fin, tenía lo que llamaríamos conducta disruptiva, muy disruptiva, insultaba a su madre, rompía cosas, en fin, tremendo. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿por qué hacía eso? Pues ella decía que es que llevaba dentro un genio malo que le decía que actuara así. Empezamos a conversar sobre la historia del genio malo. Nadie jamás había hablado con ella acerca del genio malo. Cuidado, yo no creo en genios malos, pero eso no impide que yo pueda ponerme al lado de una persona y escucharla. Eso no me obliga a mí como psicólogo a diagnosticar a esta persona como loca, porque ella sí que cree en genios malos y porque ella vive su vida alrededor de, en este caso, de un genio malo. Pero es muy curioso lo que vino a continuación, porque reconoció que últimamente se encontraba un poquito mejor. Y se encontraba un poquito mejor porque alguien le había regalado un angelito bendecido por la Virgen de Montserrat, que es la Virgen, es la patrona de Cataluña, ¿no? Y entonces ella llevaba siempre su angelito, incluso en aquella sesión lo sacó y nos lo mostró. Digo, no es porque era una sesión de mediación familiar, en fin, estaban los padres, había una psicopedagoga, había una psicóloga clínica, yo no soy clínico, y estábamos un equipo reflexivo allí trabajando con ella, ¿no? Y entonces el angelito también le hablaba, pero le hablaba a ella. Y en muchas ocasiones cuando el genio malo le decía que hiciera cosas malas, como, bueno, pues romper cosas de la casa, insultar a su madre, etcétera, etcétera, el angelito le decía que no las hiciera. Era muy curioso porque el angelito le hablaba a ella, no le hablaba al genio malo, no se enfrentaban ellos dos. Pero lo más curioso de todo, y esto viene a cuento de lo que ha dicho, de lo que ha comentado Miguel, sí, es que esta familia era una familia tremendamente católica. Incluso tenían un altar a la Virgen, patrona de Cataluña, dentro de su propia casa, y allí pues organizaban de vez en cuando, pues sus oraciones, lo cual me parece fenomenal, no digo que no. Claro, a esta chica, ¿por qué no se le aparecía un genio o un angelito de la cultura maya? Sino que se le aparecía un genio y un angelito de la propios, porque el genio era equiparable, digamos, al diablo, ¿no? El genio, ella hablaba del genio malo, pero era el diablo, era el demonio. Se le aparecían figuras propias de la cultura occidental en la que ella estaba absolutamente inmersa desde que había nacido. Esto me llamó muchísimo la atención. Y de ahí deduje algo que antes he dicho que lo comentaríamos después. ¿Dónde están nuestros recursos, pero también nuestros males en muchas ocasiones? En la cultura, en nuestro contexto cultural e histórico. No están en el cerebro, no están en las neuronas, no están en las drogas psicotrópicas, no están en los genes. No hay ningún gen de la esquizofrenia, ningún gen del alcoholismo, ningún gen de la depresión. Esto no es cierto, por mucho que, con todos mis respetos, los genetistas y los neurólogos intenten demostrar que es un... En fin, que son deficiencias en los neurotransmisores o en la herencia genética o cosas así. No niego que haya una cierta herencia genética para asuntos físicos, pero no para el tipo de asuntos psicológicos y emocionales y psicosociales de los que estamos tratando en esta conversación, que espero que os esté interesando, porque no es una conversación, es un monólogo prácticamente y no quería esto, ¿no? Pero
Nuestros recursos están ahí, no están en las drogas psicotrópicas. A veces esos recursos no se nos hacen presentes. Y es entonces cuando perdemos el control de nuestras vidas, digamos, en el sentido de sentido, intención y acción. Y eso nos puede pasar también de mayores. No necesariamente me refiero solo a la esquizofrenia. Estoy hablando de la esquizofrenia porque es algo que he trabajado bastante hasta hace relativamente poco. Pero de mayores nos puede pasar también, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido. Por ejemplo, y perdonad si alguien ha pasado por esa circunstancia, creo que no hay nada peor en la vida que para una madre perder a un hijo, ¿verdad? Y entonces es muy normal que esa persona esté tremendamente triste y que probablemente no pueda recuperarse en lo que le queda de vida. Y que esa persona pueda encontrar ayuda en sus recursos sociales, sus recursos culturales, sus recursos históricos, sean del tipo que sean. Por ejemplo, para las personas creyentes, los recursos religiosos son tremendamente potentes. Son muy potentes y sirven de un gran consuelo. En general, casi todas las religiones, la católica, que es la que yo conozco, desde luego, tiene muy buenas técnicas para consolar a las personas que han atravesado por crisis muy fuertes, como el fallecimiento de una persona querida. Por ejemplo, los psicólogos, desde nuestros saberes, parece ser que somos bastante útiles para consolar a personas que han sufrido la pérdida del gran amor de su vida porque les ha abandonado por otra o por otro, ¿no? Hay más cosas que hablar, pero tampoco quisiera, como digo, que esto fuera un monólogo. ¿Hay alguna consulta, alguna duda, algún desacuerdo? Se admiten desacuerdos, ¿eh? Que esto no es... Aprobadas y aprobados estáis todas, o sea, no os voy a poner nota porque digáis, profe, no tienes razón en esto, no os voy a suspender. Joseph, el día de ayer, con la conversación que teníamos también con los colegas de Uruguay, yo hacía una pregunta con respecto a cómo empatar los ritmos o las dinámicas de las estructuras de las instituciones en la comunidad. Y aquí en este mismo tenor va esa como pregunta de reflexión, no sé, con respecto a nuestra disciplina, los que nos hemos formado como psicólogos, de alguna u otra forma también esta es una especie de institución, ¿no? De estructura, y haciendo alusión a lo que mencionabas de cómo se nos ha ido limitando la posibilidad de la voz, del diálogo, de la conversación. ¿Cómo hacer esto? Es decir, yo como profesora, como responsable en la formación de psicólogos, y algunos aquí están presentes, estudiantes, ¿de qué manera podemos, desde la trinchera como profesores, hacer esta apertura a la conversación, al diálogo y a devolver y a recuperar nuestra voz y que no se vea limitada por la disciplina, ¿no? Claro, muy buena pregunta, porque decirlo es fácil, hacerlo ya es otra cosa. Yo creo que nuestro trabajo, en general, como psicólogos en general, y también en el mundo de la educación, tiene un cariz tremendamente político. Político como política, no como partido político. No vamos ahora a enfrascarnos en discusiones de esas características. Un cariz político en cuanto a praxis. En cuanto a praxis comunitaria. Es decir, creo que ya si tenemos el convencimiento de que la vida universitaria no se termina en las aulas de la universidad, no se termina cuando se termina la clase, creo que a partir de ahí ya tenemos bastante avanzado.
Sería lo mismo en psicoterapia, es decir, la psicoterapia no se termina o no se da solo entre las cuatro paredes de un consultorio. Y no se termina cuando se han acabado los 45 minutos o la hora que dura una sesión, como dura una clase. ¿Quiere esto decir que inculquemos a nuestros estudiantes nuestras ideas? No, para nada, todo lo contrario. Eso sería caer en el mismo error, porque entonces seríamos nosotros quienes estaríamos institucionalizando nuestro punto de vista. Esto es súper importante porque si hay que ser crítico con las instituciones, con quien primero hay que ser críticos con uno mismo o con una misma. Y a quien primero hay que poner en duda su discurso es el discurso propio que uno está elaborando en ese momento. Por eso os he dicho hace un rato, se me olvidó deciroslo al principio, pero es una advertencia que tenía que haber hecho. No os creáis nada de lo que os digo. En mi primer libro de ensayo que publiqué hace 5 años hay un momento en el que lo pongo, ¿no? Porque me caliento, cuando escribo también me caliento y entonces empiezo a poner, no os creáis nada de lo que os dicen las revistas científicas, de lo que os dicen no sé qué, ni siquiera os creáis nada de lo que estáis leyendo en este momento. Porque además, en el mundo institucional de la educación superior y no tan superior, también en el instituto, esa caja negra del saber que antes tenían las universidades se está resquebrajando. Y se está resquebrajando, entre otras cosas, gracias a Internet. Hace ya 5 siglos que empezó a resquebrajarse gracias a la imprenta. Pero claro, de una manera muy lenta, en otras cosas porque la gente no sabía leer. Entonces la imprenta al principio fue una de las grandes revoluciones de la humanidad, como sabemos. Le costó mucho ir avanzando. ¿Por qué? Porque había gente que sabía escribir, que Gutenberg inventó aquella máquina maravillosa que permitía reproducir los libros de una manera rápida, ¿no? Y como tal, distribuir el conocimiento. Pero la gente primero tenía que aprender a leer, ¿no? Entonces fue lento. Pero esa fue una primera revolución del conocimiento, creo yo. Pero la revolución actual de Internet, actual, ¿no? Ya lleva unos años entre nosotros, ¿no? Pues es brutal. De todos modos, yo también digo, bueno, es que no hace falta Internet, es que los libros están ahí, o sea, cualquiera puede ir a una biblioteca y toda la vida lo hemos podido hacer antes de que existiera Internet, a principios de los años 90, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora la mayoría de la información la tenemos a un clic. Entonces, ¿para qué voy yo como maestro, como profesor, a explicar un libro de Aristóteles si el estudiante puede irse a la biblioteca o puede entrar en Internet y descargárselo gratuitamente? Lo que puedo hacer, y creo que esa sería nuestra misión, sería ayudarle a encontrar el sentido, pero el propio sentido de ese estudiante. ¿Vale? Que ese estudiante o ese grupo de estudiantes o esa comunidad social, ese barrio que está atravesando una lucha o una situación muy dramática, una situación social, económica dramática, ¿no? A que haga uso de sus propios, o sea, de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Ojo, los recursos culturales están en todos lados, no están solo en los libros ni en la alta cultura, ¿eh? Esto sería, yo creo, una primera actitud, dijéramos, del docente, del investigador también, porque ¿para qué investigamos? ¿Para quién investigamos? Hacemos una tesis de maestría, una tesis de doctorado, obtenemos nuestro doctorado cum laude, cual no es mi caso, no quiero ponerme títulos que no me corresponden, me dejé el doctorado a un año de terminarlo por otros motivos que no vienen al caso. Y bueno, y ya está, y se queda nuestro título colgado ahí y la tesis depositada en el departamento y no la lee nadie. Y quien menos la lee son las personas sobre las que hemos investigado. Esto tiene que cambiar. La investigación, igual que la docencia, tiene que servir a la persona con la que estamos trabajando. Yo estoy en un grupo del Taos Institute que se llama Red de Investigación Relacional, donde lo que trabajamos constantemente es cómo hacer relación con las personas, cómo hacer investigación con las personas.
no para las personas, ni sobre las personas. Eso ya es del siglo pasado, eso es de la antigüedad. Eso puede haber sido muy útil en años y décadas anteriores, pero hoy no sirve para nada. Solo sirve para decir, he hecho una investigación, soy doctor, o soy lo que sea, da igual, los títulos también cada día casi da más igual, aunque no quiero hacer ninguna crítica en este sentido, porque la verdad es que cuesta mucho conseguir ciertas titulaciones. Pero lo que importa es qué repercusión tiene esto socialmente, sociopolíticamente en las personas con las que trabajamos. Vale. Esto, de nuevo, es fácil decirlo, pero ya empieza a ser fácil hacerlo, porque lo podemos hacer desde nuestros pequeños espacios de trabajo. Ahora, ¿cómo traspasar esto hacia lo que es la estructura institucional pura y dura y potente? Eso es muy difícil. Pero de alguna manera se hará. Las universidades en Europa tienen, creo que las más antiguas, 500, 600, 700 años. Fijaros si han cambiado de aquella época a hoy en día. Las universidades, hubo un momento, sobre todo en los países que hemos sufrido dictaduras, donde fueron auténticos nidos de rebelión política, ¿o no? Los países que hemos tenido dictaduras, donde nos juntábamos con la lucha obrera, donde nos juntábamos para organizar manifestaciones, asambleas, etcétera, etcétera, para manifestarnos en contra de la dictadura, a favor de la democracia, etcétera, etcétera. Luego, sí que se ha hecho y se sigue haciendo. Muchos de los movimientos sociales en Latinoamérica que estaban tan vivos y que, por desgracia, han quedado cercenados por culpa de este virus maldito, no quiero hablar del virus, pero bueno, hay que nombrarlo, se estaban organizando en gran parte en las propias universidades, no solo en las universidades, también en los barrios, también en las fábricas, como en los años 60, 70, en los países que hemos padecido dictaduras militares, ¿no? Ahora, un manual de cómo hacerlo, no sé. No sé decírtelo, Lucy, no sé decirte, bueno, pues mañana ves y pégale un tiro en la cabeza al rector de tu universidad. Creo que no es eso tampoco. Creo que no es eso, ¿no? Pero trabajando desde el día a día, respetando el sentido de compromiso, ¿no? Bueno, yo te respeto, pero estate ahí lejos de mí, no. Yo te respeto porque me comprometo contigo. En este caso me comprometo porque eres adolescente o eres joven, estudiante, y estoy comprometida contigo en tu estudio, en tu actividad, en tus emociones, en tu sexualidad, en tu manera de ser. ¿Quién nos prohíbe a los docentes y a los psicoterapeutas comprometernos emocionalmente con las personas con las que trabajamos? No hay ninguna ley que yo sepa que lo prohíba. Seguramente hay recomendaciones, ¿no? Pero no hay ninguna ley. Digo, comprometernos emocionalmente en sus problemas cotidianos. No ayudarles, ¿eh? La ayuda es una actitud de, bueno, yo como experto te ayudo porque tú sabes menos que yo. No. Yo me comprometo contigo. Y si tu interés es pasarte el resto de tu vida fumando porros y no estudiando, vamos a ver qué hay ahí. ¿Qué significado tiene eso para ti? Invítame a un porro. Si de eso se trata. Tampoco estoy diciendo que nos pongamos todos a fumar porros aquí, ¿no? Ni mucho menos. Pero invítame a un canuto. O no, pero fúmatelo tranquilamente delante de mí. Pero cuéntame, ¿es eso lo que tú quieres hacer el resto de tu vida? Claro, castigándoles, suspendiéndoles, expulsándoles de la universidad, digo el tema de los porros porque es algo común, ¿no? En otros tiempos que no están del todo absolutamente superados, aunque van mejorando, como hemos acordado antes con David, pues expulsándoles o no permitiendo la entrada a la universidad a mujeres o homosexuales. De esa manera se estaba expulsando a gente y se estaba efectivamente expulsando de esa vida más o menos equilibrada, ¿no?, social a la que yo me estoy refiriendo, desde el patriarcado fundamentalmente.
y desde culturas dominantes como la europea, la yanqui y la propia de las oligarquías. Porque también en Latinoamérica la cultura dominante hoy por hoy es la cultura occidental. Aunque afortunadamente estamos trabajando bastante en cuestiones decoloniales, sobre todo desde las prácticas narrativas y tal y cual. No sé, Lucy, si te he podido dar alguna idea, por lo menos. Sí. Es difícil, ¿eh? Pero... ¿Sí? La conversación sigue, como dicen. Exacto. ¿Qué más cosas? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? No os veo las caras, pero ¿hay algún comentario por el chat? ¿Alguna cosa? ¿O es demasiado fuerte lo que he dicho y no se ha entendido nada? Y nadie quiere... Si hay algo que no se ha entendido, no nos dé vergüenza de reconocerlo. Tengo un comentario de Facebook. Sí, por favor. Nomás estoy prendiendo mi cámara. Nos menciona, tengo una pregunta. ¿Cree usted que un problema mental asociado al uso de drogas se pueda tratar paradójicamente con más fármacos, drogas? Claro, eso es muy interesante, es una contradicción tremenda. Es decir, yo he trabajado, yo de hecho empecé hace muchos años trabajando con el tema de consumo de sustancias, ¿no? Aquí intentamos hacer una distinción, tampoco vamos a hablar ahora en el trasfondo político del tema, entre consumo consciente o voluntario de sustancias y consumo involuntario, ¿vale? En la época que yo estoy hablando prácticamente lo que se consumía solo heroína. Como suele pasar en España, entró muy despacito, pero de repente hubo un gran explosión, ¿no? Y la gente se quitaba de la heroína. Además se vivió una época muy mala, que es cuando apareció el VIH, y entonces la gente que se contagiaba de SIDA se morían en una semana, en 10 días. Hoy en día ya sabemos que con ciertos medicamentos, antivirales, etcétera, muy fuertes, pero la gente consigue llevar unas vidas más o menos. Pero la gente hace, a base de ciertas prácticas, sobre todo de diálogos, de hacer ejercicio, de alejarse de los lugares de consumo habitual, conseguían dejar una droga tan potente como es la heroína. Claro, a mí siempre me ha parecido, bueno, y de hecho aquí cuando se cerraron los psiquiátricos, que ahí solían meter en los psiquiátricos a la gente que estaba muy enganchada a la heroína, los metían durante una temporada, pues entonces les daban la metadona, que es lo mismo, pero bueno, un poco más, o sea, es la misma droga, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta, estoy totalmente en desacuerdo con que se intente curar la dependencia de una droga con otra droga. No tiene ningún sentido. Porque una droga es ilegal y la otra droga es legal, y detrás de las dos drogas, que es en lo que no quería entrar, pero entro aunque sea diciéndolo así, hay dos mafias. Una mafia ilegal y otra mafia legal. Una son los cárteles de la droga y de todo, la heroína viene sobre todo de Afganistán y de los países del Oriente Medio, y otra mafia que es la mafia farmacéutica, con lo cual, hombre, que parte de la mafia farmacéutica pague impuestos y la mafia ilegal no, bueno, bien, sería algo para decir, vale, por lo menos pagan algo de impuestos, ¿no? Algo, porque tampoco pagan todo las grandes farmacéuticas, ni muchísimo menos. ¿Dónde va a parar? No, yo creo que hay que buscar otro tipo de alternativas, ¿no? Y se está consiguiendo. A ver, sinceramente, en la época que ya nosotros conseguíamos un tanto por ciento bastante elevado de abandono de la sustancia heroína, pero es cierto que al volver a sus lugares de orígenes, estos chicos, la mayoría, tenían un grave problema, es que no tenían trabajo, sus recursos económicos eran bajísimos, etcétera, con lo cual volvían otra vez a sus círculos habituales de consumo, de delincuencia, etcétera, etcétera. Es cierto.
Sin embargo, hoy en día en el tema de las drogas psiquiátricas, a través de los diálogos abiertos del profesor psicólogo finlandés Jaakko Seikkula, se está consiguiendo una reversión. Digo una reversión porque en aquella época recuerdo que el tanto por cien de gente que conseguía dejar la heroína y era muy elevado, pero cuando volvían a sus lugares de origen la recaída era tremenda. Y entonces la realidad es que podía haber tal vez un 10% de personas que yo conozca que han dejado la heroína y han conseguido llevar una vida sin necesidad de consumir sustancias, ¿no? Eso es muy bajo. Y seguramente conozco también a un compañero bastante amigo en República Checa que está trabajando desde los diálogos abiertos con el tema de consumo de sustancia, que es Pavel Nepustil, que tú lo conoces, Lucy, personalmente, ¿verdad? Entonces, y Marcela creo que también. Entonces, Jaakko Seikkula que está consiguiendo que un 80% de casos de psicosis se reviertan sin necesidad de consumo de drogas psiquiátricas, excepto, como decía al principio, en algún caso en el que realmente esté corriendo peligro la vida de esta persona, pero en un caso puntual, es decir, bueno, pues que esa persona quiera suicidarse en ese momento, pero si estás con él no le vas a dejar que se suicide, no le vas a facilitar que se suicide en principio, iría en contra del código deontológico, ¿no?, de cualquier profesión relacionada con la salud. Pero ahí efectivamente hay que continuar trabajando, hay que continuar investigando, hay que continuar viendo el trabajo que están haciendo los colegas finlandeses y más, en el sentido de cómo conseguir formas de vida alternativa sin necesidad de usar este tipo de sustancias. Espero, compañera o compañero, no estoy accediendo al Facebook, quien haya hecho esta pregunta, pues haberte respondido más o menos. O sea, sustituir una droga ilegal por una droga legal, para mí no tiene ningún sentido. Ninguno. Ya no hay comentarios ahorita por lo pronto en Facebook. No sé si los chicos que están aquí presentes en la sala privada de Zoom tengan algún comentario, alguna pregunta que quieran aprovechar. Andan muy tímidos hoy. Sí, eso veo. Igual pueden utilizar el chat. Nos dice Ulises Solís. Buen día, me gustaría saber qué bibliografía nos sugiere de su autoría respecto a lo que nos está comentando, por favor. Gracias. Con mucho gusto. A ver, aquí puedo subir algún archivo, sí. Sí, tengo alguna cosa. Voy a subir un par de materiales. Uno es un libro, entonces el libro pues hay que leerlo, pero digo con calma, porque tiene 400 y pico páginas y con letra pequeñita, ¿no? A ver, pero sí que voy a subir un artículo, un trabajo a ver, desde mi ordenador, a ver si me lo coge, que tiene unas 30 páginas donde todo esto que he estado comentando más o menos está. A ver, escritorio, este equipo. Lo digo porque os lo subo ya si os interesa, ya lo leéis o no lo leéis, o sea, y no voy, tampoco trato de convencer a nadie, ni muchísimo menos. A ver si me deja, ya casi lo tengo. Todo esto, un poco, toda esta reflexión, mientras lo voy, viene un poco también por un curso que hice sobre terapia narrativa. Os sonará, supongo, la terapia narrativa, Michael White, David Epstein. Entonces apareció una frase muy interesante, curso hipótesismente. No. Es que no sé por qué no me deja esto. Bueno, sigo.
apareció una conversación muy interesante en la que caramba, ahora no lo sé subir desde aquí. Bueno, ahora os lo enlazo a la web, que lo tengo en academia.edu, que va a ser más fácil. Si no me podéis escribir también, ya lo tengo abierto. Ahora os lo... A ver, paper. Aquí está. Igual comentarles a los que nos están, a los que están participando aquí en Zoom, dejar su correo justamente para registrar su asistencia y también para mandarles esta información del maestro. Os he puesto un enlace es un documento de trabajo, no exactamente un artículo, y también os he puesto mi correo electrónico. Quien quiera contactar conmigo sin ningún problema, que me escriba, por favor, y seguiremos comentando estas cosas. Y lo que estaba explicando es que esto precisamente surgió de una frase de Michael White, que es uno de los fundadores de la terapia narrativa, donde él dice que, es una frase genial y fundamental, que en los procesos de terapia, ¿no?, se trata de hacer aflorar lo ausente pero implícito, ¿verdad? Y entonces mi reflexión, junto con mi profesora entonces, y luego esto lo he expuesto en varios congresos de terapia narrativa, aún con quien la terapia narrativa tengo una gran conexión, ¿no? Pero aún a riesgo de que alguien se me enfadara, pero bueno, curiosamente no, al revés. Lo que me dijeron es que, bueno, esta línea de reflexión como mínimo era interesante, ¿no? Es que, bueno, lo ausente pero implícito, bueno, ¿y dónde está lo ausente, no? Es decir, la reflexión es ¿dónde está lo ausente? Porque queda un poco. Y mi contrapropuesta, desafortunadamente Michael White ya hace años que falleció y nunca llegué a conocerle, pero mi contrapropuesta sería lo implícito que todavía no es explícito. Y eso, volviendo un poco a mi argumento de hace un rato, ¿dónde está? Porque no está o que yo sepa, no está en un contenedor de nuestra mente, ¿no? Sea eso lo que sea, porque claro, digo, nuestra mente y hago así, ¿no? Como si nuestra mente fuera el cerebro. El cerebro es un órgano más, un órgano muy importante, tremendamente importante. De él depende nuestra vida, al 100%, más incluso que del corazón, porque el cerebro es el que le dice al corazón lo que tiene que hacer y a muchos otros órganos más. Pero yo no me creo estas teorías cognitivas de que de que el conocimiento o las ideas o los sentimientos estén ahí dentro. No me lo puedo creer. Porque al final, esos recursos a que me refiero, que son recursos culturales, pero no de la gran cultura, que también son recursos emocionales, son amores, pasiones, afectos, relaciones de cualquier tipo, incluso relaciones sexuales. Claro, ¿y por qué digo incluso? Relaciones sexuales, por supuesto que sí. Caprichos, locuras, todos esos recursos, yo creo que no están en un sitio determinado y concreto, están en un sitio muchísimo más amplio que es la cultura. Imaginad lo amplio que es la cultura. Y cada vez más, porque también por fortuna cada vez vamos conociendo más culturas, más recursos de otras culturas, ¿no? No estamos solo limitados a la cultura occidental, patriarcal, etcétera, etcétera. Vamos conociendo muchas otras formas de ver el mundo que pueden sernos útiles o no, pero que es bueno conocerlas en principio. Entonces, de lo que se trata es de, en una conversación terapéutica y también una conversación de educación, es de ver cómo gestionamos esa relación, cómo gestionamos esa conversación para ir haciendo explícito lo que está implícito.
Digamos que en educación lo que está implícito, por ejemplo, serían los libros de texto, serían las conversaciones, serían hoy en día pues, grabaciones de grandes maestros, ¿no? En cualquier ámbito, también en la física cuántica, en las matemáticas, en fin, del universo. Yo que sé, o por lo menos que para mí es lo más difícil de entender, y aún más difícil todavía es de entender la mente humana. Yo creo que es lo más difícil de entender de todo. Porque el resto de cosas de la naturaleza más o menos pueden responder a ciertas probabilidades matemáticas. La mente no. La conducta, las emociones, las pasiones, todo esto que he dicho no responde a ningún tipo de probabilidad estadística. Ya sé que esto es muy controversial, pero bueno, podemos quedar otro día para discutirlo, si os parece bien, ¿no? Entonces, nuestra tarea sería un poco esa, y digo, en el ámbito al que nos dediquemos dentro de la psicología, ¿no? Sería ese trabajo de conversación, de colaboración con nuestros estudiantes, con nuestros pacientes, obviamente no me gusta la palabra, pero por entendernos, donde lo que intentamos es buscar esos recursos que ya existen o incluso co-construir nuevos recursos que faciliten a nuestros estudiantes, por ejemplo, adquirir una fórmula, una manera, una forma de estudiar que les sea adecuada a ellos mismos, no la que nosotros queremos. Y aquí se incluyen fórmulas tradicionales, ¿por qué no? Recuerdo hace ya bastantes años, al principio de la educación por Internet, y hace 20 años, yo estoy implicado desde entonces en todo esto, ¿no? De hecho, llevamos un campus virtual en nuestra organización, etcétera, y he estado de profesor durante 13 años en la primera universidad virtual que hubo en el mundo, que fue la Universidad la Universidad Abierta de Cataluña, que hace 22 años que empezó, todo el mundo decía que iba a quebrar, y ahora todas las universidades están dando clases por Internet, ¿no? Y por videoconferencia. Pero bueno, ¿por qué decía esto? No lo sé. Ahora me vendrá. Ah, sí, recuerdo que entonces en todos los debates que había, ¿no? De esto de la formación virtual, la formación no virtual, no sé cuántos. Por supuesto que la relación cara a cara es maravillosa. Yo estoy muy deprimido últimamente porque hace 6 meses ya que no veo a mi madre. Y estoy muy deprimido. Ayer estaba pensando, ostras, ¿cuándo volveré a ver a Lucy, por ejemplo, que hace un año que nos vimos, además aquí en Europa, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien en un congreso de prácticas colaborativas dialógicas, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien todos los que estuvimos en el congreso y en otras ocasiones. Y estaba pensando, pues, ¿cuándo volveré a ir a Argentina? Que estuve hace unos meses y hoy lo comentaba con una de las compañeras que me invitó a ir, ¿no? Digo, ostras, es que os echo mucho de menos, es que quiero ir allí a beber vino Malbec y a comer choripán, ¿no? Allá en Buenos Aires y tal. Y bueno, claro que sí, claro que todo eso es importante. Pero bueno, dentro de este contexto de, bueno, la formación virtual, eso no puede ser, hay que ir a clase, hay que no sé qué. Y entonces había un profesor, un pedagogo muy facha, muy anticuado aquí en España, ¿no? Y decía, bueno, que hagan lo que quieran, no sé qué, no sé cuántos, pero hay una cosa que no podemos evitar, y son los codos, ¿no? Los codos es tomar un libro y ponerse a estudiar. Pues estoy totalmente de acuerdo con él. Estoy totalmente de acuerdo con él. Si uno está estudiando filosofía va a tener que leer a Aristóteles y a Platón y a Kant y a Nietzsche. Si uno está estudiando psicología, pues va a tener que leer a Piaget y a Freud. Luego estará de acuerdo, no estará de acuerdo, ¿verdad? Y va a tener que escribir, y va a tener que reflexionar, y va a tener que dialogar con el resto de compañeros, con el profe, la profe. Dentro de esta propuesta así atrevida, quizá, Lucy, volviendo un poco a tu cuestión de antes, ¿cuál sería nuestra misión? Pues el generar debates, el generar que busquen los propios recursos los estudiantes, que aporten sus propias ideas, generar debates reflexivos que les ayuden a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, a ver, si somos profesores de psicología, esto nuestro es muy serio, ¿eh? Es muy serio. Es decir, estamos preparando gente que el día de mañana van a tener en sus manos la salud mental, ya que estamos hablando de eso, y ya voy terminando con mi exposición, la salud mental de las personas.
Y sin embargo, un médico es mucho más importante porque tiene en las manos nuestra salud física, ¿verdad? Pero la salud mental está en nuestras manos. O está en las manos de las drogas psiquiátricas. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, ya he dicho bastante al respecto, creo que he sido bastante explícito, ¿no? Y finalmente, ya para terminar un poco, hay una característica que a mí me gusta mucho, ¿no? Dentro del mundo de las prácticas colaborativas dialógicas, narrativas, del mundo del construccionismo social, que es desde donde yo estoy hablando más o menos, ¿no? Que es el ser público. Y ser público tiene que ver con explicar desde dónde estoy hablando. Para eso no hace falta llevar una camiseta, ¿cómo se llama en mexicano? No sé, bueno, ¿verdad? Que ponga, no sé, soy un rojo comunista. No hace falta, aunque se puede llevar, no pasa nada, ¿no? Por llevarla. Pero sí, por lo menos en nuestras clases, con nuestros consultantes, con las personas que acuden a terapia, explicar desde dónde estamos hablando, también decir cuáles son nuestras emociones. Hace poco tuvimos una sesión real, con un caso real, una sesión de supervisión en equipos reflexivos, y había quien decía, ostras, pero es que el terapeuta exprese sus emociones, eso no está bien visto, ¿no? Desde la orientación terapéutica dominante, al menos aquí en España, que sería la cognitivo-conductual, ¿no? ¿Y por qué no está bien visto? ¿Por qué yo como terapeuta o como profesor, como maestro, maestra, no puedo expresar mis emociones, no puedo compartir mis emociones, no puedo dar un abrazo a mi estudiante o a mi consultante, no puedo llorar con ella o con él? ¿Quién lo dice? ¿Quién ha bajado del cielo con las tablas del saber diciendo no se puede querer a los estudiantes o encariñarse o compartir? Bien, pues un poco, si os parece, no sé, me gustaría si hay algún comentario final, y si no, si queréis, pues lo vamos dejando. Lucy, ¿qué os parece desde la organización? Muy bien, muchas gracias, Joseph. Sí, abrimos espacio para que comenten, aprovechen esta gran oportunidad de conversar con Joseph y ampliar, como decimos nosotros, ampliar el diálogo, la conversación que nunca se acaba. Qué bueno que nunca se acaba. Pero aprovechen, chicos. Creo que continuando con lo que comentaba desde el enfoque narrativo, poder buscar lo que nos comentaban estos autores, ¿no? El buscar historias alternativas desde el punto en el que nosotros queramos, ya sea en consulta privada, en la parte comunitaria, con nuestros alumnos, porque en estas historias alternativas serán donde se encuentren estas herramientas que nos van a permitir ampliar el diálogo y por ende poder ampliar la perspectiva que tengamos desde, no sé, en la educación, en la clínica, para que la persona, en el caso de los estudiantes, los puedan ver más allá de lo que nosotros como docentes le lleguemos a plantear. Porque como dice aquí el ponente, o sea, yo puedo llegar con mi clase y decirles que es así, es ABC, y el alumno puede decir que es CBA, y para él funciona de esa manera porque desde su perspectiva esa es la postura adecuada y a él le funciona y eso está bien, pero muchas veces nos enfocamos en lo que nosotros creemos y no permitimos que el diálogo sea amplio. Y tenemos que entender que al menos en la parte clínica, en consulta privada o comunitaria, como lo hagan, el experto es el cliente o el paciente o la persona. Él es el experto porque él es el que está pasando por lo que está pasando. Y si nosotros no respetamos eso, el trabajo no va a funcionar. Y pasa lo mismo en la docencia. El experto es el alumno porque el alumno lo ve de una manera que limitada o amplia, como lo quieran ver, así lo entiende. Entonces nosotros tenemos que primero entender qué es lo que ve él o ella
para partir desde esa postura. No sé, creo que eso es lo importante o algo importante, no es lo más importante. Totalmente de acuerdo, David, y eso supondría un cambio tremendo en la estructura del sistema educativo actual, que es a lo que nos referíamos también antes, Lucy. Claro, es muy difícil. Es muy difícil cambiar esa estructura. Lo fácil es lo que se está haciendo ahora. Claro. Uno va, expone sus conocimientos, se acaba la clase y adiós, muy buenas. Y el que no aprueba es que es un mal estudiante, o es un estudiante difícil, o se está fumando marihuana, o está obsesionado con el sexo, con los videojuegos, o con no sé qué. Todo eso ya nos lo sabemos. Pero si todos hemos sido adolescentes y todos hemos ido al instituto y a la universidad, y aunque no hubiera internet, pues había otras cosas. Claro. Todo eso ya nos lo sabemos. Vamos ahora a indagar en qué es lo que no sabemos, lo que no nos hemos preocupado nunca de saber. Y como tú muy bien dices, David, quien sí que lo sabe son ellos. Así es. Aunque estén desorientados, aunque muchas veces no sepan ordenar sus ideas. No hace falta tener las ideas ordenadas. Una persona diagnosticada de esquizofrenia, os garantizo que no tiene para nada las ideas ordenadas. Si consideramos que tener las ideas ordenadas es no creer en el diablo y no creer en el niño Jesús. Con el angelito bendito. Lo que sí puedo deciros, y eso creo que está en este pequeño trabajo que os he enviado y también en el primer libro que publiqué, lo que sí que puedo deciros es que lo que sí que estoy seguro, volviendo a este caso concreto, que el angelito bendecido no le hará mucho más daño a esta chica que las drogas psiquiátricas que lleva tomando desde hace casi 30 años y a las que está condenada por el resto de su vida. Es más, no es que no le hará mucho, es que no le hará ningún daño. Y sin embargo ella se siente cómoda con esta forma de ver la vida y con esta forma de mantener un diálogo interno con alguien que seguramente la mayoría de nosotros creemos que no existe, pero ella sí. Pues muy bien. Pues gracias a todas y a todos. Beatriz, Leticia, gracias por lo que estás contando en el chat. Espero que lo hayáis pasado más o menos bien. Insisto, estoy a vuestra disposición. Y gracias a la Universidad de Nayarit por esta oportunidad de conoceros, de relacionarnos, aunque ha sido un poco monológico, ¿no? Pero bueno, también espero que os sirva para generar reflexiones. Como dice Lucy, las conversaciones no se terminan nunca, ¿no? Y no se terminan nunca porque las reflexiones continúan y uno pues continúa reflexionando. Ya, pues esto que dijo el Josep, pues me sirve, o esto no, esto es una tontería, pero voy a ver qué otra alternativa hay, ¿no?, a lo que estamos comentando. Pues Lucy, muchas gracias, un abrazo a todas y a todos, que tengáis muy buen día. Gracias, Joseph, como siempre, encantados y siempre con esa semilla que dejas de seguir pensando, reflexionando, como bien lo mencionas, y ese es el chiste, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Generar amplitud. Haciendo referencia de lo que yo decía que no era salud, límite, pues la salud para mí sería amplitud, ¿no? Amplitud, diversidad. Muchísimas gracias. Para ti, buenas noches, descansa. Y ojalá que sí, ya pronto podamos vernos y regresemos a estar cerca. A congresos y a nuestras historias. Sí. De acuerdo. Gracias por vuestra colaboración. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Bye, bye. Que descanses. Bye, bye. Gracias igualmente. Chao, chao. Nos vemos. Agradecer a ambos por tu participación, Joseph y David. Sin duda, el objetivo de este conversatorio se cumplió el día de hoy, generar reflexiones en el ambiente nayarita. Tenemos mucha tarea por desarrollar, pero sin duda nos dejan muy buen aprendizaje, muy buen conocimiento para indagar más, principalmente en los estudiantes que estuvieron hoy
en esta sala privada, y también a los profesionistas y a los estudiantes que estuvieron siguiendo esta transmisión en vivo. A nombre de SEIES y de la Sociedad Nayarita de Psicología, les agradecemos a ustedes su participación.